Muy buenos días, mi nombre es Moisés Llano Rojas, soy estudiante de la Universidad de Santander en la Facultad de Ingeniería Mecánica. El día de hoy le voy a hacer una pequeña reseña sobre el libro Cazadores de Microbios. Como principal autor es Paulo de Cau. Ya le comparto la diapositiva. Y aquí está. Eh, este fue el escritor estadounidense en el cual se dedicó a hacer, creo que fueron 3 libros en el cual él en su vida le escribió. Y como primer libro fue este, que fue una de sus grandes obras en la cual se caracterizó. Una pequeña descripción sobre el autor eh, fue que fue un científico y médico y escritor y novelista. Pero también participó en la Primera Guerra Mundial en su época. Allí él estudió en la Universidad de Michigan estudiando bacteriología y empezó a trabajar en escuelas, en universidades, reflejando todo su conocimiento. Pero todo esto fue después de que estuviera en la guerra. Y, y luego que se convirtió en un escritor fue ya finalmente después de ser bacteriólogo y de ser médico. Fue un gran escritor y sus grandes obras fueron Cazadores de Microbios, como lo había mencionado. Esta obra es una obra científica eh, en análisis del estilo. Es un libro técnico en el cual esto se basaba en hacer una pequeña descripción durante la época de los científicos. Allí en el libro se refleja todos los estudios que hizo los pequeños científicos hasta los grandes descubrimientos en la ciencia y por lo tanto y lógicamente los grandes científicos. Se dividió en 11 capítulos, 11 científicos durante la historia. Allí en el primer capítulo podemos encontrar al científico Antoine Van Leeuwen. Este científico fue el primero de todos, prácticamente como el padre de todo. Fue el primer científico que empezó a estudiar los microbios, los primeros partículas que salían y se reflejaban durante el microscopio. Allí él empezó a observar y a estudiar las bacterias que habitaban en su propia boca, o sea, empezó a hacer sus pequeños estudios. Eh, por necesidad de lograr su gran avance y su gran estudio fue que empezó a reflejar esto en la humanidad. El segundo científico fue Lázaro Spelling, que fue el segundo capítulo del libro y el segundo capítulo dedicado a este gran científico. Este científico buscó las pruebas de la existencia del microbio, eh, estudió el anterior científico con sus bases y empezó a estudiar las altas temperaturas que provocaban la bacteriología en la ciencia. El tercer científico y tercer capítulo es el científico Louis Pasteur. Perdón, este es el capítulo 3 y 5. Durante estos capítulos fue que se dedicó a el estudio. Y aquí es donde yo le voy a reflejar un pequeño resumen sobre lo que él hizo. Él muestra los métodos específicos
para descubrir y lograr los cultivos de la infinita ciencia. Allí descubrió la existencia del cuarto ácido tartáricos de la ciencia y estudió el ataque del carbunco y realizó grandes investigaciones sobre la hidrofobia, logrando que un joven mordido por un perro rabioso se recuperara. Allí fue donde empezó la primer base, el primer prototipo sobre la vacuna sobre la rabia. El siguiente científico del capítulo 4, capítulo 6, está el científico Robert Crowe. Este científico lucha contra la muerte y logró manipular el carbunco, el estudio del anterior científico, y allí logra demostrar precisamente la enfermedad del microbio que causa en la humanidad. El siguiente científico es Emil Rauss. El científico en sus épocas se dedicó y trabajó con otros científicos, eh, ayudándose en sus bases. Ellos continuaron con las investigaciones de los anteriores científicos, estudiando los métodos de cada científico utilizando el microscopio y perfeccionando. O sea, prácticamente ellos se basaron en mejorar sus estudios. El siguiente científico es Elias Menticropoulos. Este científico fue el fundador de la ciencia, así como tal. Fue el que fundó la parte donde se hacía el estudio sobre las células errantes. Allí descubrió que los microbios se destruyen y dichas células se llaman fagocitos. El siguiente cazador de microbios, o como tal se dice, el siguiente científico, Theobaldo Smith. Este fue considerado en su época el capitán de los bacteriólogos, especialmente en Norteamérica como tal. Se dedicó en su empeño a luchar contra los microbios y dar una esperanza a la enfermedad y logrando mejorar este pequeño problema. Este sufrió una, una enfermedad que le causó la muerte. El siguiente científico se llama David Braus. Este científico se dedicó a estudiar la enfermedad sobre la fiebre. Allí con el microscopio, estudiando los microbios, hizo su estudio y empezó con sus pequeñas bases para mejorar y crear una vacuna en el cual ayudase con el problema de la fiebre. El siguiente científico fueron dos científicos que trabajaron mano a mano, y el primero se llama Ronald Rose y el segundo se llama Baptistas Gracis. Estos científicos trabajaron en la lucha de mejorar la importancia sobre los pequeños aportes del paludismo. Allí ellos, en presencia del mosquito, trabajaron y investigaron este pequeño misterio. El siguiente científico se llama Walter Reed. Él empezó a estudiar la fiebre amarilla. En este caso tuvo que arriesgarse en experimentar con vidas humanas, ya que los animales en su época se encontraban con enfermedades letales. Por lo tanto, su único y factible opción era experimentar con los humanos. Por causa de ello, sí, murieron muchas personas.
pero en su estudio logró perfeccionar dicha vacuna. El tercer científico se llama Paulo, no, el último científico, perdón, se llama Pablo Hercliffe. Este científico fue considerado el doctor Fantasio con su frase célebre: tenemos que aprender a matar los microbios con balas mágicas. Allí él trabajó con su imaginación y se dedicó a cazar los microbios con su microscopio, mejorando y perfeccionando los descubrimientos de los anteriores científicos. Como tal, este fue el último científico del libro Cazadores de Microbios. Y como lo había dicho al empezar la exposición, este libro principalmente se basó en recolectar información de todos los científicos que trabajaron durante la historia de la ciencia. Allí el autor, eh, en su libro, escribió lo más importante de cada científico y lo recolectó en un pequeño libro. Este libro fue uno de los grandes libros que aportaron a la ciencia. Fue un libro en el cual para las carreras como ingeniería, medicina, bacteriología, esto les ayuda en su gran y proceso educativo. En mi opinión, sí, fue un libro excelente. Al momento de leerlo, su gran texto le ayuda a fortalecer críticamente todo lo que habla dicho libro. Fue un libro en el cual esto, al momento de leer cada frase, eh, hace que a uno le interese seguir leyendo, o sea, como si le interesara qué pasara al siguiente capítulo. Fue un libro que me gustó mucho, lo recomiendo demasiado y espero que lo lean y me cuenten qué tal les pareció. Esta fue mi exposición sobre el libro Cazadores de Microbios de Paul. Y para terminar, espero que les guste y espero que sea de su agrado mi exposición. Entonces, para despedirme, muchas gracias y mi nombre es Moisés Rojas. Bueno, chao, chao.